Pero antes recibamos la visita de un policía dedicado a las letras. Esteban Navarro visita Por Amor al Arte para hablarnos de sus dos últimas publicaciones, Los crímenes del abecedario y Los fresones rojos. Casi en tiempo récord Esteban Navarro se ha hecho un nombre en la novela negra y como fundador de esa llamada generación Kindle. Es policía en Huesca, es escritor y es nuestro invitado hoy por Amor al Arte, así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros y gracias por invitarme. Bueno, estamos en una semana muy interesante para ti. Ha llegado por fin Los crímenes del abecedario, cuéntanos. Hombre, pues ya tenía ganas de que llegara Sí. porque supone un paso de gigante dentro de mi trayectoria literaria, de mi corta trayectoria literaria. Pero intensa. Pero intensa, corta pero intensa, exacto. Supone un paso de gigante porque es un avance más y luego es una novela moderna que va a la vanguardia de los tiempos, tanto literarios como criminales. Y es de lo que trata la novela precisamente, ¿ves? Claro, porque es verdad que el título suena, tú decías, un poco a Agatha Christie, es verdad, Los crímenes del abecedario, Sí. pero el fondo de la cuestión se mueve en las redes sociales, ¿no? En la porosidad de la criminalidad. Exacto, a mí me parecía un título muy adecuado porque precisamente retomar un poco la literatura clásica, la figura del investigador, de Hercule Poirot, bueno, de Sam Spade, y lo que hace es situar esos investigadores en los crímenes modernos. ¿Cómo investigaría un investigador clásico un crimen a través de las redes sociales? Además tú se lo conoces los procesos porque estás ahí, tú lo vives. Sí, bueno, intento que la novela sea real y sea verídica y se ajuste a las investigaciones que lleva actualmente las fuerzas y cuerpos de seguridad, referentes sobre todo a los crímenes, que a partir de ahora hay que anteponer el prefijo ciber en todos los crímenes. Ya se habla de los cibercriminales, de los ciberterroristas, porque realmente es un campo abonado para todo criminal, porque además hay que tener en cuenta una cosa: los criminales antiguos, ya no existe la figura del ratero, criminal de poca monta que se dedicaba al hurto o al menudeo en los mercados, metido ahí por la gente, sino que ahora los criminales que actúan en las redes sociales sobre todo ya tienen una base, unos conocimientos avanzados de lo que es la informática. En esta novela tú no tienes a Hercule Poirot, sino tienes a Diana Dávila, que ya estaba en La noche de los peones, Sí. la primera novela protagonizada por ella, entonces estaba en prácticas, ahora Sí. me imagino que habrá ascendido ya, ¿no? No, todavía no. Bueno, estaba en prácticas y ahora ya es funcionaria de carrera. Ha jurado el cargo. Me sentí muy cómodo cuando escribí La noche de los peones con ese personaje. Hay una retroalimentación, quieras que no, entre los personajes de las novelas y el autor que escribe sobre ellos. Me sentí tan cómodo que quise darle una segunda oportunidad ya como funcionaria de policía y entonces la embarqué en esta nueva aventura. ¿Y qué tal? ¿Qué tal con ella? Porque fíjate que perteneces a una oleada de autores que le estáis dando un protagonismo increíble a las mujeres. Sí, ahora hay una tendencia literaria, la han bautizado como el Femicrime, que hay muchos precursores. Bueno, aquí mismo en Aragón tenemos a Juan Bolea, que escribe sobre una inspectora, bueno, está Dolores Redondo, pero bueno, Agatha Christie también, Miss Marple, era una mujer y también era una investigadora, pero ahora se le está dando un especial auge porque sí que es cierto que la figura de la mujer en las fuerzas y cuerpos de seguridad, la cuota de mujeres que hay actualmente, no hay paridad, lamentablemente, debería haberla, pero sí que hay muchas mujeres y entonces eso se nota en el desarrollo de las investigaciones, en los grupos y se nota que hay más presencia de mujeres. Esteban, tú estás viviendo un otoño muy intenso ya, ¿no? Por un lado los crímenes del abecedario, que es verdad, pero ¿cómo es eso de en mes y pico publicar dos novelas? Es casi un hito, ¿no? Los fresones rojos. Sí, prácticamente en un mes han salido dos novelas. Los fresones rojos es una novela antigua, pertenece al año 2012 y ya fue en ese año uno de los 10 ebooks más vendidos. Ya salían notas de prensa que lo indicaban. Pero todavía hay mucha gente que lee en papel y entonces mi editorial ha considerado oportuno sacar una edición en papel en bolsillo para llegar a esos lectores que aún leen en papel. Y luego además el abaratamiento del precio que hace que esta edición en concreto de Los fresones rojos esté casi más barato que determinados ebooks para llegar. Ha coincidido, como son dos líneas editoriales diferentes, una en bolsillo y otra Los crímenes del abecedario, que es en trade, que es en tapa grande. Y dos sagas diferentes también, ¿no? Y dos sagas diferentes, porque Los fresones rojos pertenece a Moisés Guzmán, que es un policía de la escala básica de Huesca, que también tiene sus historias, y Los crímenes del abecedario pertenece a Diana Dávila. Ahora hablaremos más, si te parece, de Moisés Guzmán, de Diana Dávila, de todo el mundo de Esteban Navarro, que además tiene una historia detrás muy interesante. La tuya propia daría para un libro autobiográfico, pero si les parece nos vamos al teatro, que también nos gusta.
El estreno que resulta cuando menos curioso de contar es el de Esteban Navarro como escritor. Tú llevas escribiendo bastantes años, pero tu oportunidad llegó a través de Internet. Eres fundador de lo que luego se ha llamado como Generación Kindle, ¿no? Sí. Bueno, más que fundador, fui el que sugerí el nombre. Sí. Fundador realmente no sería una palabra que se ajustara al criterio de lo que ocurrió. Era final del año 2011. Desembarcó en Europa la conocida plataforma digital de libros electrónicos, y lo que era una ralentización del despliegue del libro electrónico, que se hablaba mucho pero que no llegaba nunca, finalmente llegó, y entonces hay una oleada de autores que nunca habían podido publicar o habían publicado en autoedición o en editoriales pequeñas, que subieron sus manuscritos al libro electrónico y se dieron a conocer. Y yo formo parte de esa oleada de autores, y cuando nos dimos cuenta de que realmente estábamos ante un movimiento literario, por llamarlo de alguna forma, a mí, a través de las redes sociales, además aún conservo el tuit, creo que es del 14 de febrero del 2012, que hacía una pregunta, dije, ¿alguien se ha dado cuenta de que estamos ante un nuevo movimiento literario? Nos podíamos denominar la generación Kindle. Y en referencia a la plataforma. A la plataforma digital, no quería hacer publicidad, pero bueno, la plataforma digital. Y semanas después, en los medios, en la prensa, ya se leían artículos entrecomillado que ponía la generación Kindle, y entonces dije, pues si yo fui el primero que se me ocurrió ponerle nombre. Desde luego, y lo que significa ese nombre es que hay toda una oleada de escritores que se han beneficiado de la democratización de la literatura de alguna manera, ¿no? Ahora es el lector el que elige directamente. Exacto, correcto. En la literatura tradicional, por diferenciarnos de ella, era la editorial la que decidía si una novela era buena o mala, a razón sobre todo del nombre que tuviese el autor. En esta nueva generación de autores son los lectores, con sus descargas, con sus compras, con sus comentarios, los blogs, en las redes sociales, los que hacen que el autor en este caso vaya creciendo. Esa es la diferencia. Por eso autores que antes no triunfaban, ahora triunfan, y es precisamente por eso, por los más media. Ahí es cuando llegó Ediciones B y dijo, que me imagino que para ti será una tranquilidad también, ¿no? Sí, el tener una editorial detrás. Fue casi seguido, porque con la primera novela que tuve cierto triunfo fue La casa de enfrente, y prácticamente al mes ya me estaban llamando, la editora de Ediciones B, para hablar conmigo, y fue cuando empezamos a negociar lo de sacar las novelas tanto en digital como en papel. A mí me chocó porque durante todos estos años que yo me había arrastrado literal por las editoriales buscando un hueco, gracias precisamente a la implantación del libro electrónico se aceleraron esos pasos. Bueno, es que La casa de enfrente, que ha citado por ejemplo Esteban, fue un boom en Internet, llegó a superar en ventas en Amazon al mismísimo Dan Brown, si no me equivoco. En México. En México, bueno, en México, vale, sí. pero en fin, tiene que ser un hito en tu carrera que tengas marcado, como otros tantos, el premio Saramago del 2011. Para Exacto, ti sí. Tiene que ser algo especial, sin duda. Eso fue el primero, fue con la novela El buen padre, y de hecho fue entrar prácticamente por la puerta grande en lo que sería el mundo literario y conseguir que las editoriales y los lectores creyeran en mi literatura. El buen padre pertenece a otra trilogía a la que antes hemos hecho referencia, a Moisés Guzmán, como Los Fresones Rojos. Háblanos de ese otro policía, el inspector Guzmán. ¿Cómo es? Es policía, es policía de la escala básica. Lo del tema del inspector, el comisario, eso está, yo lo veo además mucho en las redes sociales. Incluso mi editorial el otro día puso un tuit que dijo la aventura más trepidante del inspector Moisés Guzmán. Es un policía de la escala básica. Nos hemos contaminado, si me permites la expresión, un poco del cine. Tradicionalmente se escribía una novela y luego se hacía una película, y esa línea se ha invertido y ahora se hacen películas y luego se escriben las novelas, y entonces del cine hemos heredado muchos conceptos que ni en literatura ni en la vida real existen, y es el caso de que el jefe es el que lleva toda la investigación. Hay comisarios, bueno, Macmillan, MacLeod, Montalbano, todos son comisarios. Entonces yo, huyendo un poco de eso, y la literatura en cierta manera está para transgredir, yo lo que he hecho ha sido crear policías de la escala básica que también investigan, que también conocen cómo funciona la policía, y ese es mi Moisés Guzmán. Ahí es nada. Ahí es nada. Oye, antes hemos citado premios y no me quiero olvidar ese puesto de finalista del premio Nadal que lograste con La noche de los peones, la primera parte
en la que aparecía ya Diana Dávila. Exacto. Me imagino que es un honor impresionante cuando hasta hace poco no habías publicado nada y de repente verte ahí de finalista del Premio Nadal. Yo cuando envié La noche de los peones al Premio Nadal, había dos opciones, enviarla con seudónimo o enviarla con el nombre real. Y yo pensé que mi nombre real en sí era un seudónimo, porque poner Esteban Navarro en una novela, pues para el jurado de edad sería exactamente lo mismo. Cuando me vi en ese listado de la página donde ponía los 6 finalistas y mi primera novela, no te puedo explicar con palabras todo ese cúmulo de sentimientos que me vinieron al verme allí entre un listado de uno de los premios que yo considero uno de los premios más importantes de las letras nuestras. Desde luego, para nosotros es una gozada compartir esa trayectoria y compartir este momento. Vamos a seguir haciéndolo, vamos a decirte adiós con un poco más de entrevista, pero antes, si te parece, vamos a Antón Castro, que llega con su sección. Ahí está iluminándonos con su sabiduría Antón Castro, con quien me decías que vas a coincidir en breves, ¿no? En una mesa redonda. El 30 de octubre moderará una mesa redonda entre Luz Gabás y yo, todo aragoneses. Bueno, menudo lujazo de aragoneses. Oye, me gustaría volver a hablar de Los crímenes del abecedario, con el libro que acaba de salir esta semana, con el que hemos empezado esta entrevista. Ya hay 2 en la saga. ¿Habrá una tercera aventura para...? Pues todo lo que es el borrador de esa tercera aventura ya está escrito. Ahora tengo que reordenar un poco todos esos capítulos, pero estoy trabajando en ello. Bueno, ¿qué te dicen tus compañeros en la policía de Huesca? ¿Que son buenos críticos o son temibles? Yo creo que son excesivamente amables, porque raro es el compañero que me critique mal. Sus opiniones siempre son benevolentes hacia mis novelas, les gustan y muchos compañeros me van siguiendo. Te pueden seguir en la novela negra, pero también has probado con otros géneros, fantasía, ciencia ficción. He ido probando, he ido haciendo mis pinitos. Decía Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray que lo que caracteriza al artista es que no tiene límites. Entonces uno ha ido probando. He probado novela infantil, he probado novela de fantasía y he probado novela de ciencia ficción, pero no he tenido tanto éxito como con la novela negra. La novela negra, desde luego, vamos, tiene muchísimos lectores atrapados. ¿Qué proyectos tienes, Esteban? Bueno, ahora estoy trabajando con una tercera parte. A mí no me gusta utilizar la terminología trilogía, porque parece que sean novelas que estén conexas entre sí. Realmente son novelas con el mismo personaje, en el caso de Moisés Guzmán o de la policía Diana Dávila, pero no tienen relación, incluso se pueden leer en orden indistinto, empezar por la última. Pero estoy trabajando ahora con otra novela, con la policía Diana Dávila, porque me gusta y la voy a hacer ascender. Yo creo que en la próxima novela igual será oficial de policía ya. Está creciendo, está creciendo. Eso es un paso adelante. Oye, Esteban, muchísima suerte con Los crímenes del abecedario, muchísima suerte con Los fresones rojos, con todo lo que hagas. Vuelve aquí cuando quieras porque ha sido un placer. Bueno, y mucha suerte también con el desempeño con las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Que también es importante. También es importante. Se retroalimentan. Literatura y profesión se retroalimentan. Claro, en tu caso... Muchas gracias. Bueno, lo dicho, te esperamos de nuevo en este programa.